a proposta que facemos é unha proposta moi interesante, unha proposta que vai a facer que os mallos do barco pois empecen a consolidarse e que todo o que se vai a facer faga para que o ano que ven pois participe máis xente. Que la Asociación Centro Comercial Aberto do Barco, que en el año 2008 inició su colaboración con el Concello para recuperar las fiestas de los mayos, pues quiere seguir haciéndolo porque entendemos que así conseguimos nuestro principal objetivo, ¿no? Que es dinamizar el barco, promocionarlo y atraer visitantes de fuera, que es de lo que en realidad se trata, ¿no? Eso, pretendemos hacer una fiesta abierta a mucha gente, que estamos animando, mayos pues vendrán, esperamos una participación parecida al año pasado, y en cuanto a puestos y artesanos, pues hemos abierto un poco más, o sea, hay gente que se anima, que ve que es buena fiesta, que es bueno para ellos y bueno para todos, entonces pues parece que contaremos con incluso alguna gente que se ha animado de venir de fuera del Concello, como es bueno, algún alfarero que viene de Niño de Águia, hacer aquí demostraciones en directo, bueno, los cesteros que ya han venido 2 años más, las artesanas de Palisil, viene un vitralista del barco a enseñarnos sus vidrieras, sus trabajos. Bueno, traemos desde eso, hemos conseguido traer a una persona que va a hacer insertos aquí en directo, enseñar un poco bueno, esta cosa que durante tanto tiempo fue el sustento de la comarca y de muchos pueblecitos de por aquí. Nos apetecía también pues eso, enseñar dentro, aunque no sea exactamente lo que se entiende por artesanía, pues es una cosa que creemos que es curioso enseñar. Y bueno, y no queremos desvelar todos porque, bueno, aparte de la oferta gastronómica, que como siempre consistirá en pulpo y otros varios y variados puestos este año de otras cosillas que somos los vianos, miel y aceite que viene de Quiroga, pues también tendremos con panes artesanos y viene bueno, gente de Balboa que traen también unos dulces especiales hechos con harina de castaña y bueno, y hay muchas cosillas en el aire, algunas por confirmar y otras que las consideramos un poco sorpresa para que la gente se anime, que sepa que todos los que han venido los años anteriores, estos 2 últimos años por lo menos, se pueden encontrar lo mismo y mucho más, y cualquiera que no haya venido, pues que se anime, que es una buena fiesta para estar en familia y para disfrutar eso, todos juntos.